a dar inicio entonces con lo que es el taller de manejo de heridas. Yo soy Gabriel Hernández, estudiante del quinto año de medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Y bueno, el tema que hablaremos hoy, pues abarcaremos los puntos claves y las pautas necesarias que tenemos que saber al momento de manejar una herida. ¿Ok? Este, Cuando hablamos de heridas, comenzaríamos primero entonces a describir lo que son las generalidades y los conocimientos previos que tenemos que saber para nosotros entonces proceder a un manejo de las heridas, ¿no? Eh, Cuando es necesario, pues que cuando nosotros vayamos a manejar una herida tengamos pues que tener una actitud o tener presente de que debemos de tener una actitud proactiva, una actitud que nos permita pensar sí, pensar con claridad y posteriormente entonces decidir qué hacer y qué pasos vamos a seguir para manejar cualquier herida que se nos presente, ¿no? Recordándoles que en el taller vamos a hablar o sea, de la parte más básica del manejo de heridas, ¿ok? De una parte muy básica y a partir de aquí, entonces, es como la finalidad del taller es como dar una herramienta para que a partir de aquí, entonces profundicemos en el tema del manejo de heridas y si queremos un manejo de herida, profundizar pues en un manejo de herida avanzado, saber o estar orientado en qué leer, qué estudiar y más o menos qué es lo que debo saber para hacer el manejo. ¿Ok? Entonces comenzamos con ¿qué es una herida? Una herida no es más que la pérdida de la continuidad del epitelio o mucosa que se produce por diversos mecanismos. Es decir, se pierde la continuidad de la piel, ¿ok? Que puede ser producido por diferentes agentes. Tenemos agentes físicos, tenemos agentes químicos y tenemos agentes biológicos. Cuando hablamos de agentes físicos, ¿ok? Nos estamos refiriendo por lo menos a cortes, golpes, quemaduras y también a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Cuando hablamos de agentes químicos, tenemos álcalis, ácidos, agentes biológicos como bacterias o virus y hongos que también son responsables de diferentes heridas a nivel de piel y mucosas. Em, Cuando hablamos de la clasificación de las heridas, generalmente pues las heridas se clasifican o pues la clasificación es muy amplia y muchos autores pues las clasifican en diferentes grupos, pero en este seminario o en este taller vamos a hablar específicamente de tres grupos, que son por su mecanismo de producción, de acuerdo a la pérdida del tejido y por el grado de contaminación. Por su mecanismo de producción. Por su mecanismo de producción tenemos heridas cortantes, heridas contusas, punzantes y erosionantes. Este, en las heridas cortantes son heridas que generalmente tienen bordes muy limpios, que tienen bordes regulares, que podemos delimitar cada uno de sus bordes y estas son generalmente ocasionadas por objetos filosos, objetos cortantes como vidrios, cuchillos, latas, etc. Cuando hablamos de heridas contusas, ¿ok? Son aquellas heridas que son producidas por este, es como un encuentro o generalmente pues están asociadas a golpes con objetos romos y bueno, bien sea palos, piedras, etcétera. Y estas se presentan como con bordes irregulares y también es muy frecuente que se encuentre tejido ya desvitalizado en este tipo de heridas. Las heridas punzantes son aquellas causadas con objetos punzantes, vale en la redundancia, y generalmente lo que vamos a ver en la superficie externa es el orificio de entrada del objeto. ¿Ok? En cuanto a la herida erosionante, o también denominada herida por fricción, es aquella que se ocasiona cuando hay algún roce con algún tipo de material, con algún tipo de superficie, como el piso, asfalto, etcétera, y es aquella que compromete las partes muy superficiales de la piel, ¿ok? Que sería como algo muy, muy leve. De acuerdo a la pérdida de tejido, tenemos que la piel, es necesario saber que la piel se compone de tres capas principales, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, o también conocido como tejido celular subcutáneo.
La epidermis y la dermis generalmente se comprometen cuando hay pérdida parcial del grosor del tejido de la piel, ¿ok? Entonces, por lo menos, cuando hay pérdida parcial del grosor de la piel, tenemos el compromiso de la epidermis ya completamente y y parte de la dermis, ¿ok? Cuando hay pérdida total del grosor de la piel, el compromiso pues ya viene siendo completamente de la epidermis, de la dermis y también llega hasta la hipodermis, pero llega hasta allí. Cuando hablamos de la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, o sea, va más allá de la hipodermis, va más allá del tejido celular subcutáneo. ¿Okay? Eh, Llega a estructuras como huesos, tendones, músculos, etcétera. Por el grado de contaminación, tenemos heridas limpias contaminadas y heridas sucias. En las heridas limpias, bueno, estas son heridas que son realizadas en un ambiente apto y estéril, con material estéril también. Como por ejemplo, este tipo de heridas son aquel tipo de heridas quirúrgicas que se realizan pues en un ambiente controlado, ¿ok? Sanitariamente controlado y con materiales estériles. Por eso se denominan heridas limpias. Cuando hablamos de heridas limpias contaminadas, son aquel tipo de heridas que también son realizadas dentro de un centro controlado, dentro de un área controlada, pues, y también se realizan con materiales previamente esterilizados y también corresponde a las heridas quirúrgicas, pero que en esta intervención quirúrgica haya incisiones de por lo menos alguna parte del sistema gastrointestinal, alguna parte del sistema respiratorio, o alguna parte de la vía biliar, ¿okay? O alguna parte del sistema genitourinario. Entonces ya aquí comprometería bueno, la esterilización o la limpieza como tal de la herida. O sea, ya pasa a ser una herida limpia, pero contaminada. Cuando hablamos de herida contaminada como tal, es aquella que se realiza en un lugar donde pues no está controlado sanitariamente y no es realizada con un material estéril. Es decir, son las heridas más frecuentes. Son todas aquellas heridas que nosotros pues nos hacemos en la casa, en el trabajo, con un cuchillo, con una lata, con un vidrio, ¿ok? Etcétera. Las heridas sucias son aquellas que ya presentan signos de contaminación o signos de flebosis. Bueno, signos de contaminación específicamente. Cuando hablamos de signos de contaminación, bueno, es aquella herida que ya tenga, por lo menos, tenga detritos y cuerpos extraños, basura, materia fecal, tierra, que ya tenga colección purulenta, ¿no? O sea, que tenga pus y que se vea, o sea, ya el aspecto ya uno lo ve, de hecho hasta tienen mal olor las heridas sucias. En cuanto al riesgo de contaminación va aumentando desde la herida limpia hasta la herida sucia o infectada, perdón, teniendo que en la herida sucia infectada tiene un riesgo de infección del 40% y una herida contaminada del 20%. ¿Okay? Cuando hablamos de la cicatrización, tenemos que decir que es un proceso que tiene como finalidad la restauración de la integridad física a través de la formación del tejido fibroconectivo. Es decir, se vuelve a retomar la continuidad de la piel. Hay una reparación de la herida, ¿ok? Y esa continuidad que se ha perdido se vuelve a retomar o se vuelve a reconstruir, ¿ok? Es importante tomar en cuenta que la cicatrización se lleva a cabo por medio de tres fases. La fase inflamatoria, la fase proliferativa, la fase de maduración y remodelación. En cuanto a la fase inflamatoria, lo que predomina o lo más importante es que vamos a conseguir signos de inflamación y que se va a llevar el proceso de inflamación. Aunado a esto, vamos a tener que aquí, pues, va a llevarse a cabo lo que es la formación del tapón plaquetario, se desencadena lo que es la cascada de coagulación y se activan diferentes factores de coagulación. También hay migración de macrófagos y células del sistema inmunitario hacia el lecho de la herida para defender o para atacar pues, a aquellos microorganismos que estén presentes en la herida. En la fase proliferativa tenemos que en esta fase predomina lo que es la formación del tejido de granulación y hay también formación de nuevos vasos, lo que se conoce como neovascularización.
nuevos vasos para entonces favorecer la vascularización del lecho de la herida y favorecer la formación del tejido de granulación. Cuando hablamos de la fase de modulación y remodelación, aquí predomina lo que es la fase de epitelización, es decir, se forma, como quien dice, la nueva epidermis, y a partir de aquí entonces comienza la parte de la remodelación, que vendría siendo como que la adaptación de la cicatriz a la piel circundante. ¿Okay? Esta parte de la remodelación sí tarda muchísimo más tiempo, es decir, dura más de 3 meses hasta el año. Importante recordar, bueno, por lo menos lo que es la formación de la costra, ¿ok? Va entre la fase proliferativa y la fase de maduración. Es decir, es como una transición desde el tejido de granulación hasta la epitelización, ¿ok? Ajá, importante. Cuando hablamos de la cicatrización, es importante recordar palabras claves como vascularización, coagulación, humedad, granulación y epitelización, que son términos que más adelante estaremos utilizando y recordando porque se van a estar aplicando en diferentes partes, como por ejemplo aquí. ¿Qué factores influyen en la cicatrización? Bueno, recordando ya lo que les acabo de nombrar, lo que les acabo de decir de las palabras claves, tenemos que basarnos en esto. ¿Por qué? Porque para que ocurra una buena cicatrización, necesitamos que haya buena vascularización, necesitamos un ambiente húmedo, necesitamos que la cascada de coagulación se lleve a cabo como debe ser y necesitamos formar el tejido de granulación para que posteriormente entonces procedamos a la formación de la epitelización o la formación pues de la nueva epidermis como tal. Los factores, tenemos factores técnicos, anatómicos, condiciones asociadas y medicamentos. Cuando hablamos de por lo menos los factores técnicos, el manejo inadecuado de la herida, la tensión excesiva de las suturas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de una tensión excesiva de suturas, se está comprometiendo la vascularización del lecho de la herida como tal. Y necesitamos que haya buena vascularización para que el proceso de la cicatrización fluya como debe ser. Los materiales de suturas reactivos o anestésicos locales también. En cuanto a los factores anatómicos, bueno, ya va. Hay que nombrar que en cuanto a los anestésicos locales se utilizan, claro, tomando en cuenta el riesgo-beneficio del paciente, ¿no? Hay materiales de sutura, también es importante mencionar que hay materiales de sutura que son reactivos bueno, obviamente en cada paciente, por eso es importante indagar los antecedentes del paciente, si son alérgicos a algo, todo eso, pero eso lo hablaremos más adelante. En cuanto a los factores anatómicos, tenemos por lo menos lo que es la tensión cutánea estática o la tensión cutánea dinámica, ¿ok? Que vendría siendo, más que todo, estaría en relación con el lugar, ¿ok? El lugar de donde se encuentra la herida o en la región corporal pues donde se encuentra la herida, porque no es lo mismo tener una herida en el abdomen, ¿ok? Que tener una herida en el codo o en las rodillas, que son zonas donde nosotros cuando flexionamos, movilizamos y tensionamos la herida como cuando flexionamos o cuando tenemos movimiento. Entonces se va a ver comprometida el proceso de cicatrización, ¿ok? Y bueno, hasta puede verse interrumpida en repetidas veces. Y aquí entonces llevaríamos pues el proceso de cicatrización algo tortuoso, predisponemos la formación de queloides, de cicatrices hipertróficas, etc. Cuando hablamos de la condición asociada, bueno, por lo menos en pacientes diabéticos o con vasculopatía periférica o en pacientes malnutridos o en edad avanzada. ¿Por qué? Por lo menos en la fase de epitelización, hay una alta producción de tejido colagenoso y de tejido fibroconectivo, perdón. Por lo menos en pacientes con edad avanzada, bueno, la formación de colágeno es disminuida, ¿no? Entonces, esa fase de la cicatrización estaría muy comprometida en pacientes de edad avanzada. Malnutrición, porque para llevar a cabo la nutrición nosotros necesitamos o las células que trabajan, ¿no? Las células que trabajan en la parte de la cicatrización, todos los macrófagos, células del sistema inmunitario que migran hacia allá, las plaquetas responsables del tapón plaquetario, todos los factores que se desencadenan en la cascada de coagulación necesitan ingredientes o necesitan, como quien dice, combustible para poder ejecutar cada una de sus funciones, ¿no? En un paciente malnutrido,
va a haber déficit de cada uno de esos combustibles, o sea, de cada una de esas vitaminas o de cada una de esa materia prima que estas células necesitan para movilizarse, para moverse, para atacar, ¿qué? Energía. Entonces, eso va a estar comprometido en el paciente malnutrido y por eso entonces influye en lo que es la cicatrización. En diabéticos porque se compromete importantemente la circulación, es decir, los vasos, la microvasculatura, se compromete especialmente en diabéticos y esto influye importantemente en la cicatrización. Cuando hablamos de vasculopatías periféricas, ¿okay? También por lo mismo, porque se compromete la vascularización y la irrigación del lecho de la herida y obviamente entonces se estaría comprometiendo el proceso de cicatrización. En cuanto a los medicamentos, tenemos por lo menos los anticoagulantes, los antineoplásicos, los glucocorticoides. ¿Qué tenemos que decir acá? Bueno, por lo menos los anticoagulantes no nos benefician mucho porque nosotros más bien necesitamos coagular, formar el tapón plaquetario, dejar y permitir que la cascada de coagulación se lleve a cabo para entonces nosotros haya una hemostasia, una obstrucción de los vasos lesionados y se disminuya y se impida el sangrado. Los anticoagulantes contrarrestarían este efecto o este proceso, ¿no? Los AINES se utilizan, obviamente, sí se utilizan, pero se utilizan en riesgo-beneficio, sabiendo y tomando en cuenta que los AINES tienen también un efecto antiagregante plaquetario, lo que impediría la formación de trombos y el tapón plaquetario como tal. Ajá. Eh, en cuanto a la formación de queloide y cicatriz hipertrófica, tenemos que diferenciarlo. La cicatriz hipertrófica es, es una superficie irregular eh, y está por encima pues, de la superficie corporal circundante a la herida. Pero pero el queloide no se encuentra dentro de los límites regulares de la herida, ¿ok? El queloide es mucho más abundante, es mucho más grande y es muy irregular. En cuanto al cierre de las heridas, ¿ok? Tenemos tres tipos de cierre. Tenemos cierre por primera intención, cierre por segunda intención y cierre por tercera intención. El cierre por primera intención es aquel cierre donde nosotros aproximamos los bordes de la herida y entonces ayudamos a que el proceso de cicatrización se lleve a cabo de esa manera, con los bordes aproximados. ¿Okay? El cierre de segunda intención es aquella herida que nosotros manejamos abierta, ¿okay? No se aproximan los bordes de las heridas y entonces dejamos que el proceso de cicatrización fluya bueno, avance por sí solo hasta que se forma pues, el tejido de granulación, se forma el tejido de epitelización, ¿okay? Y cierra por sí sola la herida. ¿Cómo saber qué tipo de cierre emplear según el tipo de herida? ¿O qué debo tomar en cuenta para decidir qué tipo de cierre utilizar? Bueno, generalmente este tipo de cierre, por lo menos la segunda intención, lo manejamos cuando son heridas donde se tuvo que retirar tejido desvitalizado y al momento de nosotros aproximar los bordes, pues es una herida que queda a muy a tensión, ¿ok? Y sabemos que nos va a impedir o nos va a influir en el proceso de cicatrización o aquellas heridas que están muy infectadas, que están muy contaminadas y que es necesario manejarlas de manera abierta, ¿ok? Debe tener este tipo de cierre, debe tener obviamente un monitoreo médico y un manejo médico completamente. En cuanto al cierre de tercera intención, bueno, tenemos que primero, o sea, ¿cuándo debemos aproximar los bordes en el cierre por tercera intención? Cuando ya haya tejido de granulación. En el cierre por tercera intención vamos a dejar o vamos a permitir que la cicatrización avance hasta que haya tejido de granulación. Cuando ya haya tejido de granulación, aproximamos los bordes, ¿ok? En este tipo de cierres, bueno, lo utilizamos también en heridas que pueden estar muy contaminadas y que, bueno, durante el proceso del manejo de la herida como tal, se haya logrado un buen manejo, un buen control de la infección o de la limpieza de la herida como tal, y cuando ya haya tejido de granulación, entonces podemos aproximar los bordes, porque quizá pues ya sea una herida que al aproximar los bordes no genera mucha tensión. ¿Okay?
En cuanto al manejo, entrando ya en lo que es el manejo como tal de las heridas, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Debemos primero indagar. ¿Qué indagar? Indagar los antecedentes de la herida, los antecedentes personales, ¿ok? Y explorar físicamente tanto al paciente como la herida y, bueno, aplicar la técnica según el tipo de herida que tengamos. En los antecedentes de la herida, ¿qué debemos indagar? El mecanismo de la lesión, cómo se produjo, qué ha ocurrido, si hay cuerpos extraños o no, el tiempo de evolución, cuánto tiempo ha transcurrido. Es importante saberlo porque cuando son heridas que ya tienen mucho tiempo de transcurrido, hay mayor, o sea, mucho tiempo transcurrido, por lo menos mayor a 6 horas, son heridas que tienen mucho riesgo de infección y son heridas que hay que manejar con mucho cuidado y con mucha precisión. En la existencia de síntomas asociados, si hay hormigueo, si hay pérdida de la función, si hay adormecimiento del área, ¿ok? Por lo menos una herida en la mano y que el paciente no mueva, o una herida en el pulgar, una herida cortante a nivel del pulgar y que el paciente no mueva el dedo, ya sabemos, nosotros debemos presumir que haya un compromiso muscular o tendinoso y haya que rafear o suturar, ¿ok? O unir pues ese tendón, ese músculo lesionado, ¿ok? Si hay hormigueo o adormecimiento, ya sabemos que hay compromiso de nervio. Y obviamente si hay mucho sangrado, sabemos que hay compromiso de vasos, ¿ok? Y hay que, entonces, suturar, ¿ok? Para cerrar y controlar esa parte del sangrado para nosotros pues trabajar con mayor precisión y ver con más claridad el hecho de la herida como tal. En los antecedentes personales tenemos que indagar si hay enfermedades asociadas, si el paciente es diabético, si convulsiona, si tiene algún tipo de enfermedad, pues, que nos pueda entonces nosotros hacer pensar que puede influir en el proceso de cicatrización, en el proceso de recuperación o al momento de tomar decisiones para manejar la herida como tal. Alergias a medicamentos, importante saberlo. Fecha de vacuna antitetánica. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la vacuna antitetánica debe administrarse por lo menos 3 dosis de refuerzos. Indagar si se la han puesto, si la ha recibido y en tal caso de que la vacuna antitetánica la haya recibido en un tiempo mayor, o la última vez que se la pusieron haya sido en un tiempo mayor de 10 años, lo indicado y lo recomendable es colocar la vacuna antitetánica, los 0,5 cc vía intramuscular. Más que todo, bueno, se debe hacer e indagar con mucha importancia esta parte en heridas que hayan sido realizadas pues con objetos cortantes, con latas oxidadas, heridas que sean muy contaminadas, mordeduras, importantísimo mordeduras. Y bueno, de acuerdo a esto, entonces indicar la colocación de la dosis de la vacuna antitetánica. En cuanto a la ingesta de medicamentos frecuentes, si el paciente ya tiene un tratamiento con algún anticoagulante, si lleva un tratamiento con aspirina, si lleva un tratamiento con alguno de los medicamentos antes nombrados, ¿ok? Bueno, dedicación y destreza porque tenemos que saber qué es lo que se dedica el paciente, qué es lo que hace el paciente, a qué es lo que se va a exponer durante el manejo de la herida, a ver si esto puede influir o no durante su recuperación. En la exploración física tenemos por lo menos los signos vitales, tenemos que ver, bueno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el pulso, en los hallazgos generales, si hay fiebre, si hay alguna sintomatología general, si hay sudoración, si hay si el paciente se desmaya o se desmayó, en la descripción de la herida, localización, en qué parte del cuerpo, la longitud, profundidad y el grado de contaminación, como ya les había dicho. En cuanto a la técnica, bueno, y, depende de la herida que tengamos, bueno, decidir si vamos a colocar anestesia o no, si vamos, bueno, realizar la limpieza y qué soluciones antisépticas vamos a utilizar, el desbridamiento de tejidos en caso de que lo requiera, suturar si es necesario y aplicar apósitos si es necesario. Cuando hablamos de los anestésicos, generalmente utilizamos anestésicos locales, es lo más recomendado para el manejo de heridas, como la lidocaína, metildocaína o bupivacaína, ¿ok? En este cuadro, o sea, lo que quiero representar en este cuadro es la concentración
la manera en que se debe de infiltrar, cuánto tiempo esperar luego de aplicado el medicamento, el anestésico, y la duración. O sea, cuánto tiempo tenemos nosotros para realizar el trabajo que tenemos que hacer bajo el efecto de la anestesia. Por ejemplo, en la lidocaína su concentración es del 1 al 2%, o sea, viene de 1 al 2%. Su infiltración debe ser inmediata. Se debe esperar de 4 a 10 minutos que haga su efecto y tenemos un tiempo estipulado entre 30 minutos y 120 minutos para realizar el procedimiento que vayamos a hacer. Por lo menos la bupivacaína, que viene al 0.25% y al 0.5%, su infiltración debe ser lenta, ¿ok? Y el tiempo que se debe esperar debe ser de 8 a 12 minutos. Y su duración o la duración del tiempo que tenemos para poder trabajar va desde los 240 a los 480 minutos aproximadamente. La técnica de infiltración, como lo es por lo menos en heridas longitudinales, como se ve acá en la imagen que está debajo del cuadro, debe ser en forma de rombo, ¿ok? Partiendo desde ambos extremos de la herida para así cubrir todo el lecho de la herida. En cuanto a la limpieza, bueno, tenemos diferentes sustancias antisépticas que son adecuadas para el manejo y la limpieza de las heridas como tal. En este cuadro se representan diferentes soluciones, como lo son la solución de povidona yodada, los cepillos quirúrgicos de povidona yodada, que son utilizados a nivel de las limpiezas quirúrgicas, la clorexidina, el hexaclorofeno, el peróxido de hidrógeno también. Por lo menos cuando hablamos de la clorexidina es un fuerte bactericida frente a bacterias gram positivas con menos efectos en bacterias gram negativas. Recordando que a nivel de piel, ¿verdad? Los gérmenes más frecuentes van a ser gérmenes gram positivos. Bueno, a nivel tisular puede ser tóxico para el tejido de la herida, pero bueno, no es su efecto no es tan tóxico. Igual se utiliza evaluando el riesgo-beneficio del paciente. A nivel general no hay ninguna sintomatología, no produce dolor, no produce nada de esto. Y sus usos frecuentes son limpiezas para la periferia de las heridas, pues. Sin embargo, también se utiliza para la limpieza como tal del lecho de la herida. La solución de povidona yodada, también este es un bactericida frente a bacterias gram positivas y negativas. A nivel tisular, muy mínima su toxicidad, no tiene a nivel general efectos o efectos adversos, pues a nivel general no hay. Uso frecuente es limpieza de la periferia de las heridas. Okay. En cuanto a las soluciones, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el betadine, que puede venir en solución, pero también viene en solución jabonosa, el isodine en espuma, que bueno, también es povidona yodada y todas estas sustancias antisépticas. En cuanto al peridón, el peridón es un enjuague bucal, ¿okay? Utilizado en la parte de odontología, pero también se puede utilizar para la parte de la limpieza y lavado de heridas porque son soluciones que contienen clorexidina y nos pueden ayudar entonces a la parte de la limpieza. En esta otra imagen entonces mostramos cómo es lo que es el cepillo quirúrgico. Por un lado trae su esponja con la solución yodada, ¿ok? Povidona yodada, y del otro lado trae el cepillo como tal para limpiezas quirúrgicas. Cuando hablamos de la exploración y el desbridamiento, es importante que nos enfoquemos aquí en esta lámina, nos enfoquemos en las tres imágenes que tenemos a nivel superior. El tejido que hay que desbridar y que hay que quitar es el tejido necrótico o el tejido fibrinoso o el tejido desvitalizado, como lo vemos en la imagen, ¿no? El tejido necrótico y fibrinoso puede ser seco o puede ser húmedo. Dependiendo de esto va a ser el manejo. Cuando es seco, generalmente utilizamos el desbridamiento mecánico, ¿verdad? A través de material quirúrgico, ¿no? Bisturí, pinzas, etcétera. Cuando también pues podemos utilizar el desbridamiento pasivo a través de apósitos. Obviamente humedeciendo el tejido que está seco y en un tiempo determinado retirar el apósito y al momento de retirar el apósito entonces se viene este tejido sin ocasionar dolor en el paciente, sin ocasionar molestias ni nada. Esto nos ayuda pues a lo que es manejar este tipo
de casos cuando se nos presenta tejido necrótico o tejido fibrinoso. El tejido necrótico fibrinoso húmedo, ¿ok? Generalmente se retira, bueno, también con apósitos, generalmente con apósitos pasivos, ¿ok? Que sean bastante absorbentes y que tengan la capacidad de retirar ese tipo de tejido que no debería estar porque nos impide la cicatrización. Las dos imágenes que están abajo, que competen corresponden a lo que es el tejido de granulación, este es el tejido que nosotros estamos buscando y es el tejido que nosotros tenemos que lograr en el manejo de la herida como tal. Porque el tejido de granulación nos da un buen indicio. Y el tejido de granulación es aquel tejido que debemos entonces llegar cuando nosotros estamos manejando una herida, porque ya después del tejido de granulación ya sabemos que viene la fase de maduración y remodelación, donde va a comenzar el proceso de reepitelización y formación de la nueva piel como tal. Este, bueno, este tejido, el tejido de granulación, no se debe de bridar. Es un tejido así rojito, brillante, ¿ok? Es un tejido que nosotros nos da la seguridad de que el manejo está siendo adecuado. Cuando hablamos de la sutura, la finalidad de la sutura es unir los extremos de la herida, ¿ok? ¿Cuándo debemos suturar una herida? Cuando son largas y muy profundas, cuando tienen menos de 6 horas de evolución, ¿ok? Porque tienen menor riesgo de infección y cuando no hay infección activa, necrosis o mala vascularización. ¿Qué utilizamos para las suturas? Bueno, tenemos diferentes tipos de suturas que son absorbibles, no absorbibles, que son de materiales naturales o materiales semisintéticos. Son criterios muy específicos al momento de elegir la sutura. Realmente el tema de sutura es muy extenso y es bastante largo. Pero bueno, aquí lo que tenemos que nombrar de las suturas es que, bueno, aparte de todas estas suturas, también existen grapas, ¿ok? Que también es un tipo de sutura. También existen cintas adhesivas y también pegamentos para aproximar y suturar las heridas. En cuanto a los apósitos, ok, los apósitos son un producto sanitario utilizado para cubrir y proteger heridas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta nosotros al momento de elegir un apósito? Que mantenga un entorno húmedo para la cicatrización de la herida, que sea atraumático para la herida y la piel circundante, que tenga buena capacidad de absorción, que sea hipoalergénico y estéril, ¿okay? Que no nos vaya más bien a ocasionar una reacción alérgica a nivel de la herida o a nivel general también, que sea de fácil manipulación y que favorezca la remoción de tejidos desvitalizados. En cada caso es particular, o sea, depende de la herida que se nos presente, entonces nosotros vamos a elegir el tipo de apósito que vayamos a utilizar. Existe una gran cantidad de apósitos, esta parte también es muy extensa, pero es importante que sepamos que existen apósitos pasivos, apósitos interactivos, apósitos bioactivos y apósitos mixtos. Cuando hablamos de apósitos pasivos, son apósitos que nos permiten a nosotros aislar la herida del medio externo, ¿ok? Sin embargo, nos permiten aislarla y a la vez protegerla, ¿no? Pero que a la vez también tenga como cierta oxigenación, ¿ok? O cierta interacción con el medio externo, pero de una forma más restringida. Dentro de ellos se encuentran apósitos más que todo tejidos, como lo son las gasas, los apósitos tradicionales, que son gasas con algodón, espumas hechas de poliuretano. Generalmente la espuma es un material bastante sólido y muy se utiliza más que todo para heridas que son muy húmedas, ¿ok? Que son muy húmedas y que necesitamos absorber toda esa humedad excesiva que nos va a impedir, pues, lo que es el proceso de la cicatrización. Tomando en cuenta que para el proceso de la cicatrización necesitamos que el ambiente sea húmedo, ¿verdad? Pero no tan húmedo, ¿ok? En cuanto a los apósitos interactivos y apósitos bioactivos, son estos apósitos que tienen o que contienen algunas sustancias que nos ayudan pues a nosotros a, a- a realizar una, por ejemplo, en tejidos fibrinosos, ¿verdad? Nos ayudarían a hacer una fibrinólisis, o sea, una destrucción de ese tejido fibrinoso de una forma pasiva, como les había comentado. Existe el desbridamiento mecánico y el desbridamiento pasivo.
Entonces, el desbridamiento pasivo es a través de apósitos. Aquí es donde actúan los apósitos interactivos y los apósitos bioactivos, porque estos tienen sustancias que nos permiten entonces desbridar este tejido sin causar dolor, sin causar molestia y sin causarle entonces una molestia pues a lo que es el proceso de la recuperación del paciente. Eh, bueno, dentro de estos tenemos el tul, espuma hidrofílica, que también vendría siendo igual que la espuma de apósitos pasivos, pero esta contiene otra sustancia. Eh, y bueno, los apósitos transparentes que son adhesivos y no adhesivos, dentro de los bioactivos tenemos hidrocoloides, hidrogel, alginatos, apósitos mixtos, antimicrobianos, desodorantes y absorbentes. ¿Ok? Aquí tenemos unas imágenes donde se muestra, por lo menos los pasivos, aquí tenemos gasas, luego la siguiente imagen es el apósito tradicional, que es gasa con algodón, las espumas, en los interactivos tenemos el tul, tenemos el apósito adhesivo, en los bioactivos tenemos hidrocoloides, tenemos hidrogeles, ¿ok? En cuanto a los hidrogeles, pueden venir en láminas o también vienen en pomadas. Y las aplicamos entonces un bioactivo con un pasivo, es decir, en pomadas con un apósito o con una gasa, para nosotros entonces hacer el manejo en conjunto, ¿no? Y llevar entonces la evolución de la recuperación y del manejo de la herida sea realmente lograr lo que se quiere. ¿Qué más tenemos que saber? Aquí vamos a hablar un poco, a nombrar un poco de alternativas, mitos y verdades con respecto a el tema de heridas. Cuando hablamos de las otras alternativas que tenemos y que podemos utilizar, enjuagues bucales, ¿ok? Al momento de la limpieza. Enjuagues bucales como el Listerine, pero generalmente o debe ser el Listerine original, el Listerine amarillito, que no tenga ningún otro tipo de aditivo, es decir, que no sea de menta, que no sea de otro tipo de control de cálculo, de control de cualquier otra cosa, no, porque esos tienen aditivos y nos interrumpen o interfieren en el proceso de cicatrización. Importante reconocer que en el manejo de la herida lo más importante es la cicatrización para la recuperación, porque ya una vez que tenemos la herida ya se perdió la continuidad. Lo que queremos es recuperar esta continuidad. Entonces, para recuperar la continuidad, ¿qué necesitamos? Cicatrizar. Otras alternativas tenemos jabones antisépticos como el Soluhex y también jabón las llaves o jabón azul. Otro tipo de sustancias o de cosas que podemos utilizar, como lo es la miel, la sábila, el azúcar. La miel y la sábila se utiliza cuando ya hay tejido de granulación. ¿Para qué? Bueno, se utiliza para acelerar el proceso de la cicatrización, para estimular la formación del tejido de granulación y también para estimular el proceso de epitelización. ¿Ok? Estimula la angiogénesis, por lo menos lo que es la miel, estimula la angiogénesis, granulación y epitelización, reduciendo el edema y el mal olor que pueden presentar algunas heridas. Se usa más que todo en úlceras por presión, en pie diabético o en quemaduras. ¿Ok? La miel, pues, también tiene propiedades que permiten una fibrinólisis, como ya le he dicho, un desbridamiento pasivo. En el caso de la sábila, estimula la granulación y epitelización, favoreciendo la cicatrización, reduciendo el edema y tiene un leve efecto analgésico. Y el azúcar atrae macrófagos y participa en la limpieza de la herida, forma una capa proteica protectora en la herida. ¿Okay? ¿Qué alternativas no podemos utilizar para el manejo de heridas? Crema dental. ¿Okay? La crema dental va a irritar el tejido circundante. Cuando nosotros manejamos la herida, necesitamos que la piel circundante esté completamente sana. ¿Ok? Porque al momento de suturar, entonces estaríamos nosotros en riesgo de suturar una piel que ya está irritada. ¿Okay? Pega loca, querosén tampoco se debe utilizar, esmalte de uñas, no, tampoco. Borra de café. La borra de café se utiliza generalmente como para tapar o para obstruir, generalmente pues como hemostático, para obstruir los vasos que están sangrando mucho.
pero entonces a nosotros, en el momento de hacer el manejo, nos impediría, por lo menos visualizar el área del lecho como tal de la herida. Entonces, bueno, no es recomendable utilizarlo y tampoco la gasolina porque también son agentes, los hidrocarburos son muy irritantes y el manejo es pero muy cuidadoso, o sea, debe ser súper estricto eso. Por lo tanto, no se debe utilizar. En cuanto al mito en el manejo, mitos en el manejo de heridas, bueno, muchas personas dicen que no hay que hacer nada con un rasguño porque no tiene importancia, las heridas pequeñas no es necesario lavarlas. No, este tipo de heridas también hay que estar muy pendientes porque también se tienen que infectar, sobre todo, por lo menos si son heridas o rasguños a nivel de brazos, de manos, bueno, importante entonces estar pendiente de dónde ponemos, o sea, de dónde, de qué cosas manipulamos, qué objetos manipulamos, porque se pueden también infectar generalmente, entonces estar pendiente de un lavado constante de las manos, etcétera. ¿Todas las heridas se manejan de la misma manera? No todas las heridas se manejan de la misma manera. Algunas se manejan, o sea, todo dependiendo pues también de la herida, de la complejidad, si tiene detritos, si hay cuerpos extraños, si tiene tierra, si tiene piedras, si tiene vidrios, todo dependiendo. Hay heridas, bueno, donde podemos utilizar sustancias antisépticas, hay otras que no, hay otras que simplemente las lavamos y las limpiamos con solución 09, porque son heridas limpias, son heridas, o sea, que no es necesario utilizar un antiséptico como tal, ¿ok? Se puede manejar solamente con un lavado de agua, pues, o de solución 09. Eh, la utilización de los antisépticos generalmente se usa para prevenir, o sea, como profiláctico, pues para estar más seguro del manejo y también pues en heridas que ya simplemente con indagar en los antecedentes de esa herida ya sabemos que probablemente se vaya a infectar. Dejar que se haga costra se cura más rápido. No, realmente la costra pues es eh, lo que hace es que el proceso de cicatrización se lentece más. Es decir, con la costra no quiere decir que la herida no se vaya a curar, por decirlo así, o que la cicatrización no vaya a darse. Sí se va a dar, sí se va a dar, pero de una forma más lenta. En todas las heridas se emplean antisépticos y antibióticos. Bueno, ya hablamos un poco de los antisépticos. En cuanto a los antibióticos, ¿ok? Manejamos casi siempre un antibiótico profilaxis, es decir, como medio profiláctico para evitar la proliferación de gérmenes bacterianos a nivel del lecho de la herida. Dependiendo del tipo de herida también, podemos cubrir gérmenes gram positivos, que son los gérmenes más frecuentes en piel, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Cubrimos generalmente con el grupo de fármacos de los beta-lactámicos, cefalosporinas de primera generación o aminopenicilinas, ¿ok? Si son heridas más profundas, por lo menos si son heridas profundas a nivel abdominal, entonces ya cubriríamos aparte de los gram positivos, gram negativos, anaerobios, con clindamicina, metronidazol, gram negativos con cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo. Con curar una vez a la semana vale, o sea, no. Es importante también el tiempo en el que se manejan las heridas, es decir, las curas deben ser, o el manejo de la herida debe ser diario, ¿ok? En algunas heridas, en otras heridas que necesitamos, por lo menos que el apósito, si las manejamos con apósito y necesitamos que el apósito tenga un tiempo prolongado porque vamos a retirar o vamos a debridar de forma pasiva algún tejido, entonces lo dejamos por más tiempo. Eh, hasta 48 horas, es decir, por lo menos la manejamos como curas interdiarias, un día sí, un día no. Entonces, bueno, esto con respecto, pero lo normal, por ejemplo, en heridas limpias o en heridas quirúrgicas, son heridas que se deben limpiar diariamente para evitar la proliferación de microorganismos. ¿Es bueno lavar las heridas con jabón lavaplatos? No se debe lavar heridas con jabón lavaplatos porque este jabón generalmente tiende a irritar y a resecar mucho lo que es la piel circundante y esa parte de donde vamos a manejar pues, o a hacer o aplicar las técnicas o a llevar a cabo todo el manejo como tal. Las heridas al aire curan mejor, bueno. Hay algunas heridas que se deben dejar al aire o que se deben manejar de forma abierta, como ya habíamos comentado, pero no todas las heridas se deben dejar al aire. Hay heridas donde nosotros colocamos apósitos de protección
para nosotros entonces aislar esa herida del medio externo al que están expuestas y entonces asegurar de que la recuperación y la cicatrización se lleve a cabo de una forma más eficaz. Bueno, hasta aquí es toda la información que les tenía preparada en cuanto al taller de manejo de heridas, algo muy básico, pero necesario para entonces indagar y profundizar más en lo que es el tema. Bibliografías, bueno, está el libro de heridas y cortes de Trott. Ahí hay una información bastante específica en cuanto al manejo en cada una de las cosas, en la parte de la anestesia, en la parte de la limpieza, en la parte de cuando hay que retirar el tejido desvitalizado, ¿ok? Otras bibliografías o otras fuentes recomendadas, la Sociedad Española de Heridas, importante, tienen documentos muy importantes del manejo de heridas. Voy a ver si en la cajita de información del canal de YouTube, cuando monte el video, entonces voy a dejarle algunos enlaces ahí donde puedan conseguir información relacionada con el manejo, pues, de lo que son las heridas. Recuerden que esto es o sea, el taller se basó en un manejo básico de heridas, también tenemos un manejo avanzado de heridas, pues en heridas crónicas, en heridas en pacientes con comorbilidades ya avanzadas, etcétera, ¿no? Recuerden, bueno, seguirnos en nuestras redes sociales. A mí personalmente en Facebook me consiguen como Gabriel Hernández, en Instagram como @yo soy Gabo y el correo para cualquier información hgabriel357 @gmail.com. En nuestra página, en nuestra plataforma de aprendizaje online, Doctorízate en Facebook, en Instagram @doctorízate_ y por correo para cualquier información doctorízate@gmail.com. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que están conectados con nosotros, a todos los que nos están viendo y bueno, esperamos que esta información les sea útil para estar orientados al momento entonces de estudiar y de hacer un manejo correcto de las heridas. Hasta luego.